Me encanta. No querría cambiar ni un ápice de vivir en lo sobrenatural. Mi invitado fue a una iglesia llena del Espíritu de joven y vio mucho exceso y la dejó. Y dijo, voy a ir a una iglesia evangélica donde todo sea bíblico. Y fue a una iglesia así y vio tal sequedad. No vio ningún milagro. Pero incluso en la iglesia llena del Espíritu solo vio algunos milagros. Así que ¿has oído hablar de alguien que se ha agotado? Se agotó. Pero entonces oró a Dios y dijo, Dios, debe haber una respuesta. Necesito un avance en mi vida. Y Dios le habló. Y tuvo un avance. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrar revelación para poder avanzar? Alguien acaba de ser sanado de un problema en el cuello. Pruébalo, ya verás. Larry Sparks, a los 16 años de edad, se volvió creyente en el Mesías, pero algo transformó su vida y fue a una congregación dinámica que adoraba a Dios, pero recibió algo que en serio no esperaba. ¿Qué pasó? Tenía 16 y fui a esa iglesia. Y recuerdo que en ese tiempo Dios estaba poniendo un hambre en mí por Él. Y fui en ese tiempo, hacían música de adoración y alabanza, tenían batería y guitarras y todas esas cosas. Y la música era algo extraña. Las personas aplaudían y levantaban las manos y para mí eso fue tan extraño, pero la enseñanza era lo que yo quería. Quería saber de Dios. ¿Quién era Dios? Y a veces evitaba la música, no quería tener nada que ver con ella. Y un sábado en la noche, en julio de 1999, fui a la iglesia. Tenían música, yo estaba ahí, y sin ninguna advertencia, Dios se apareció. Me tocó, literalmente lo sentí en mi pecho, con un calor que me quemaba, y en mis manos había electricidad. De pronto, no necesité fe para sentirlo. Fue real, fue una experiencia real. Y pensé, ese Dios, de quien aprendí cuando fui a la escuela, pues fui a una escuela cristiana, tuve una crianza cristiana y aprendí información sobre Dios. Pero ese día, Dios se hizo real para mí. Y fue un encuentro sutil, pero fue tan sobrenatural que he estado viviendo de ese encuentro desde entonces. Me mostró que era real. Muy bien, sí, Larry, fuiste a un lindo... Te acostumbras a levantar las manos y adorar y llegas a esa iglesia llena del Espíritu y te encanta. Pero después de un tiempo había cosas que comenzaron a molestarte porque eras del tipo teológico y las cosas debían estar en la palabra. ¿Qué te molestaba? Bueno, Dios se volvió una fórmula. Dios, el Dios que experimenté en persona, el Dios que me tocó y sentí el calor, sentí la electricidad. La cultura de esa iglesia lo convirtió en una fórmula donde ellos iban a la Biblia y buscaban encontrar cosas en la Biblia, donde podías orar algo y orar una promesa y obtener lo que sea que quisieras, necesitaras o desearas de Dios. Era sorprendente el énfasis que le ponía, no solo a obtener dinero, sino que Dios casi se convertía en una máquina expendedora, Santa Claus. Y le dabas tu lista en tu oración y básicamente decías, Dios, dame escuché esto. a una persona decir, bueno, Dios es como la lámpara de Aladino, solo la sobas y obtienes todo lo que quieres. Bueno, ¿qué es eso? Sí, lo que pasó es que dejé ese tipo de iglesia con hiperfe y corrí en la dirección opuesta. Recuerdo que mi esposa y yo dijimos que no queríamos tener nada que ver con ese tipo de cosas. De hecho, cuando fuimos a otro tipo de iglesias carismáticas llenas del Espíritu y oíamos el mismo lenguaje, salíamos gritando porque no queríamos nada de eso. Fuimos a otras iglesias donde había una teología fuerte de la cruz, del perdón de pecados, de saber que estábamos bien con Dios, de la justicia, y esas cosas son necesarias, y yo las celebro, pero lo que no había ahí era fe para ver a Dios hacer algo por nosotros hoy. Ellos creían que podía ser sanado, tal vez. Creían que podía haber un avance, tal vez, pero al final no lo obtenías en el momento. Está bien, porque lo obtendrías cuando llegaras al cielo. Y hacían oraciones de este tipo, si Dios quiere. La voluntad de Dios es misteriosa, nunca sabes lo que Dios hará. Solo necesitas confiar en Él y lo que tenga que pasar, pasará. Y sabía en mi corazón que eso no estaba bien. Sabía que había ciertas cosas que la Biblia dice que Dios lo hará. Y si creemos lo que Él dijo y lo que dice, veremos que esas cosas pasan.
con confianza. Entonces, tenía un extremo. Nada de intimidad con Dios, solo las reglas y regulaciones. Y se va al otro extremo. Ningunas reglas. y no sabe qué hacer. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Oras a Dios. Eso es lo que hiciste. Sí, ¿Qué pasó? Sí, Dios, ¿cómo se ve la fe? Y el Señor me llevó a una jornada en la que pasé por la Biblia y a través de los evangelios y veía la sanidad. Y creo que el Señor en verdad quería encender un fuego en mi corazón que encontré cuando tenía 16, que Él es real y lo que dice Él lo hará. Fui a la Biblia, eso hice. Dije, Dios, ¿cómo defines la fe? Y Él me llevó a una historia. Larry Sparks estuvo así. Y pasó por esa experiencia. Finalmente dijo, Dios, debe haber más. Dios, muéstrame la verdad sobre la fe de avance. ¿Qué te mostró Dios? ¿Qué es la fe de avance? Vamos a comenzar con eso. Dios me dio una definición muy clara y de hecho me dio una imagen de cómo se veía. Y me gusta operar en imágenes e ilustraciones porque claramente nos muestra cómo se ve esto. Me llevó a Marcos capítulo 2. Hay una historia en los evangelios donde hay 4 hombres que llevan a su amigo paralizado donde está Jesús. Dice que escucharon que Jesús estaba ahí, oyeron que estaba de paso, y eso me dice que necesitamos estar hablando de lo que Dios está haciendo, porque el testimonio es lo que los llevó a escuchar a Jesús. Oyeron que Jesús era un hacedor de milagros, así que lo llevaron y... Bueno, sabes, no necesitamos esa propaganda fuerte, solo necesitamos hechos. Sí. El mundo reclama. Quiero ver los hechos, quiero ver las cosas reales. No voy a estar feliz hasta que las noticias de las 7 o de las 6 p.m., en lugar de las porquerías que vemos, quiero que digan, la pierna de alguien creció, había sido amputada y le creció, está documentado. Esas son noticias, son buenas noticias. Sí, y el testimonio los llevó a esa casa y vieron a Jesús ahí. Esos 4 chicos llevaron a su amigo paralítico cargándolo, pero no podían llegar a Jesús porque había mucha gente. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí tuve mi momento de avance. Al ver a esos 4 hombres con su amigo paralítico, subieron al techo de la casa, rompieron el techo y bajaron a su amigo a Jesús. La situación, ¿podrás imaginar si eso pasara en nuestra iglesia moderna? Si las personas trajeran a sus amigos, a los enfermos, a la iglesia y abrieran el techo y los bajaran. Si alguien tuviera algo que decir que valiera la pena, era Jesús. Si alguien no debería ser interrumpido cuando predicaba, era Jesús. Pero ellos lo interrumpieron, bajaron a su amigo y sabemos el resto de la historia. Jesús dijo, su fe te ha sanado. Y eso me dio una imagen y una definición de la fe. Y cuando alguien dice, cuando la Biblia habla sobre una oración, solo una, que dice, si es tu voluntad, Sí. ¿qué le responderías? Les diría que vean a Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús nunca ha cambiado. Y vemos que la Biblia dice, Jesús es la imagen expresa del Dios invisible. ¿Qué significa? Suena muy teológico. Significa que Dios hizo todo lo que Dios le mostró que hiciera. Jesús reveló la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a todos los enfermos, perdonó a los pecadores y liberó a todos los atormentados. Jesús revela cuál es la voluntad de Dios. Y sí, muchas personas vienen a Jesús, incluso en los evangelios dicen, Maestro, si es tu voluntad, sáname. Piensa en el leproso, un hombre que estaba enfermo de lepra. Fue a ver a Jesús y dijo, si es tu voluntad. Y Jesús hace una declaración que me da la respuesta al asunto de si es tu voluntad. Jesús dijo, es mi voluntad, sé limpio. Y creo que es el mismo Jesús hoy, para los que están afligidos, enfermos y están luchando con cosas y saben que esta no es la voluntad de Dios para mí. Jesús te habla ahora, Él dice, estoy dispuesto a sanarte, dispuesto a liberarte, dispuesto a liberarte a quitarte de esas cadenas de esclavitud, temor, ansiedad. Él está dispuesto, lo creo. Tengo una pregunta. Me recuerda a un joven, tú eres joven aún, tienes 31, pero antes de eso, un joven que se quemó en la religión. Eso es lo que pasó. ¿Cómo es posible que tengas esa pasión ahora? ¿Cómo es posible que sigas buscando más hoy? Hay cosas muy prácticas que hago todos los días que me ayudan a sostener la pasión por Dios, porque no siento esto todo el tiempo. Hay días... Seguro que a todos nos pasa. Siento que mi fe se está secando, no quiero pasar tiempo con Dios, no quiero leer la palabra, soy honesto.
Pero lo que descubro enseño sobre esto en todas partes y veo un avance impresionante, y es que hay claves, que cuando hacemos ciertas cosas, el fuego por Dios y el hambre de Dios inmediatamente se enciende. Por ejemplo, conectarse con testimonios. Cuando nos conectamos y cuando leemos o vemos videos o nos exponemos a lo que Dios está haciendo. Es hora del comercial. Ve, es supernatural. Eso está diciendo. Adelante. Sí. No, es verdad, es verdad. Necesitamos alimentarnos del testimonio de Dios. Como dijiste, tú dijiste, Sid. Estamos inundados. La cultura nos inunda con malas noticias sin esperanza, pero se supone que debemos alimentarnos constantemente de testimonios del poder de Dios, de su sanidad, de su liberación, porque nos recuerdan que Él es real y el mismo Dios que hizo algo en una situación lo hará de nuevo. Y ¿sabes lo que descubrí cuando alguien comparte un testimonio, lo que Dios hizo por ellos? Sí. Otras personas lo entienden. Es como algo contagioso. Dime otras cosas que hacer. Otra cosa muy simple, y estoy muy agradecido de que Dios hiciera esto por mí, es alinearnos con las personas de fe con quienes tenemos relaciones íntimas. Nuestro cónyuge, mejores amigos, las personas que pueden hablar profundamente a nuestras vidas. Necesitan ser personas que nos empujen hacia Dios, no que nos alejen de Dios, porque hay días y ha habido situaciones en mi vida, sé que estoy hablando de fe. Ha habido temporadas en las que he experimentado obstáculos y resistencia donde no tenía fe, pero mi esposa tenía fe y ella me recordaba la bondad de Dios, quién es Él, lo que ha dicho. Ella era una persona de fuerte fe. Yo luchaba con una fe débil. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos desesperadamente. Enseñas sobre declarar y decretar. ¿Qué es eso? Necesitamos decir lo que Dios dice. Una definición que doy de la fe es: la fe simplemente es imitar a Dios. ¿Y cómo es eso? Es un proceso muy rápido. Comienza con intimidad. No empieza con un principio. No comienza con una fórmula. Comienza con conocer al Padre, con conocer a Dios, saber cómo es estar cautivado con su belleza y su persona. Cuando sabemos quién es, pasamos tiempo en su presencia en intimidad. Entonces somos capaces de imitarlo. Podemos decir lo que Él dice. Nuestras mentes se renuevan. ¿Qué significa renovar la mente? Pensar en las cosas que Dios piensa. ¿En qué piensa? Lee la Biblia. Es llenar la mente con la verdad de la palabra de Dios. Decimos lo que Él dice, pensamos lo que Él piensa y hablamos lo que Él dice. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Creo que cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo decimos frases, gramática, verbos y sustantivos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, lo que Él dice, se libera poder. Mis palabras son espíritu y son vida. Quiero que se libere poder. Cuando volvamos, Larry es estudiante de avivamientos pasados. Y te diré, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo entonces quiere hacerlo hoy. Y algunos de esos principios se han enterrado y perdido, pero vamos a traerlos a la superficie al volver. No se vayan. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver. La experiencia que Larry tuvo hace un par de años, donde tuvo una visión que le cambió la vida. Háblame de eso. ¿Dónde estabas? Fui a una campaña y el poder de Dios cayó en el lugar. Las personas corrían hacia el altar y el Espíritu Santo hizo que yo también fuera. Sabía que quería depositar algo en mi corazón que cambiara mi vida. No sabía qué era entonces. Estuve ahí y sentí su presencia tan fuerte, Sid, y lo que pasó
La cantante Lydia Stanley Marrow estaba ahí cantando una canción profética. Una y otra vez dijo las palabras "abre las puertas". Y al cantar eso, el Señor me dio una visión en la mente. Vi esa imagen en mi mente de una puerta antigua y oxidada de un castillo. Y, ¿sabes? Era una reja que tenía barras y había áreas en esas barras por las que podían pasar cosas, obviamente, pero era muy limitado, pero la puerta estaba cerrada, estaba abajo. Ella cantaba eso y las personas clamaban a Dios. Eso pasaba en ese momento. Las personas estaban clamando a Dios con hambre y desesperación de que se moviera. Y vi que la reja podía levantarse, basado en la intensidad del clamor de la gente, con hambre y desesperación de Dios. Así que al cantar "abre las puertas", la reja se levantaba y decía: "Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta imagen de la reja?". Y sentí que el Espíritu Santo hablaba y me decía: "A lo largo de la historia, Larry, me he estado moviendo. Todo el tiempo ha habido personas, hombres y mujeres, que se han acercado a lo sobrenatural. Muchos piensan que el derramamiento del Espíritu pasó en el libro de Hechos, y tal vez pasaron años, luego el día de, ¿sabes?, el avivamiento de la calle Azusa. Pero es una larga historia de personas, hombres y mujeres, a lo largo del tiempo, que se han acercado a Dios. Por ejemplo, una persona, San Francisco de Asís. Él era un hombre que imitó a Jesús, conocía la vida de Jesús y su ministerio era accesible. Así que imitó a Jesús y vio milagros, señales y maravillas impresionantes. A lo largo de la historia esto ha pasado y ha habido personas que lo han buscado, pero siento que la reja en nuestra generación se está elevando con una velocidad en incremento. ¿Por qué? Porque siento que donde estamos ahora hay un grupo de personas, no solo una, dos o tres o cuatro, o una comunidad de monasterio como había en la Edad Media. Hay una comunidad de grupo de personas en esta generación que está buscando la experiencia del poder sobrenatural de Dios, y veo que esa reja se levanta. Supongo que el principio que el Espíritu Santo me mostró fue que la soberanía de Dios no tenía nada que ver con el nivel de poder sobrenatural que se libera en la tierra. Muchas personas creen en la soberanía de Dios. Si quieren hacer este tipo de cosas, si quieren sanar a los enfermos, hacer milagros sobrenaturales, lo hará. Él siempre ha querido hacerlo, Sid, desde el día de Pentecostés. Como la abuela de mi esposa siempre decía: Dios obra de maneras misteriosas, no para sus hijos. Sí. Es misterioso para los que no conocen a Dios. Por eso esos principios y entendimiento de la intimidad y acercamiento son tan importantes. Háblame de Kathryn Kuhlman. Sé que has estudiado a todos. Ella es una de mis favoritas. Ella es una de mis favoritas también por esto. Sí, Kathryn Kuhlman, esa mujer que vio milagros impresionantes, milagros sin precedentes, estadios llenos de personas donde el poder de Dios surgía. Ella ni siquiera necesitaba tocarlos. El poder sanador caía sobre ellos. Y esa mujer, recuerdo que le escuché hablar a unos alumnos en ORU y abrió con una oración y dijo: "Señor, no hay nadie más hambriento por más que yo, la que te habla". Y pensé: Kathryn, ¿has visto todas esas cosas impresionantes? Cosas que muchas personas en mi generación quieren ver que Dios haga, y aún así dices que tienes hambre por más. Y recuerdo que vi eso y pensé: ella es un líder que da un ejemplo, porque ella ve mucho de la actividad de Dios gracias a que permanece en su posición donde piensa que siempre hay más. Siempre hay más. No he llegado. No acamparé en un solo lugar en Dios. No estaré aquí conformada. Siempre hay más de su poder y presencia para ver en mi vida y liberarlo. Ahora, muy bien, me dijiste un momento antes de entrar aquí que Dios te habló anoche y te dijo que oraras por las personas. Haz eso ahora. Sí. Padre, te pido ahora que quien nos esté viendo, que tú los toques como me tocaste a mí cuando tenía 16 años. Dios, tócalos con tu realidad, ya sea que te conozcan, que hayan orado para que Jesús sea su Señor y Mesías, o que no te conozcan y estén diciendo: Dios, si eres real. De hecho, creo que hay personas que están viendo ahora y en realidad están pensando y diciendo en su mente: Dios, si eres real, necesito que me toques. Y confío en que ahora es el momento. Mientras oramos, el Espíritu Santo va a invadir tu cuarto y tu vida y va a tocarte de la misma manera que me tocó a mí. Y esa experiencia y ese encuentro va a ser un punto donde tú sacarás vida y fe y fuerza para el resto de tu vida, y va a mantenerte de gloria en gloria, experimentando más de Dios de lo que imaginaste posible. Padre, te pido ahora que el Espíritu de Dios toque a esas personas hambrientas que dicen: Dios, te conozco a Jesús, pero quiero más. Quiero ver tu poder y tu presencia liberados en mi vida, de forma más grande de lo que he visto.
Tócalo, Señor. Libera ese bautismo fresco de fuego, Padre. Y para los que no te conocen, Dios, los que tienen curiosidad, como yo a los 16, curiosidad sobre ti, pero nunca te han conocido en realidad, nunca te han sentido o experimentado. Dicen, Dios, si estás aquí, Espíritu Santo, te pido que reveles a Jesús, el Mesías, a ellos como nunca jamás. Tócalos ahora, Dios. Tócalos, Padre, en una forma espectacular, en una forma sutil, no importa, es sobrenatural, no importa cómo te toque. Ese encuentro cambiará todo. Creo que está haciéndolo en este momento. En el nombre de Jesús. Y te diré algo más. Hambre. El hambre sobrenatural vendrá a través de tu televisión y computadora, tu celular, ahora. Y esa hambre no parará hasta que tú experimentes el conocimiento del Dios vivo. Te diré algo, he tenido ese conocimiento experimental y todo... lo que ha hecho por mí, cualquier cosa que haya hecho por Larry está a punto de hacerlo por ti. ¡Fe de avance! ¡Ahora! Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla.